desde hace años he sentido que tú y yo como que de cierto modo tenemos una conexión por Karen. Con todo lo de la comida y la sonda y eso, a mí me costaba mucho trabajo. Más bien, no me gustaba pasarme la comida en público. Y yo hacía todo lo posible porque no hubiera nadie cuando me tenía que pasar la comida. Entonces me pasaba la comida en mi casa o si salía, pues buscaba la manera de que no fuera en un lugar en el que me viera mucha gente. Y justamente el primer viernes, que era la primera vez que me iba a pasar la comida en la café, no me acuerdo bien por qué, pero mis compañeras se fueron a comer a otro lado y las únicas que nos quedamos en la café fuimos Karen, Mariana y yo. Y pues yo saqué todas mis cosas y eso y les empecé a platicar que a mí me daba mucha pena lo de la comida y todo. Y entonces Karen me platicó de ti y me dijo pues que me platicó muy a grandes rasgos obviamente porque pues digo no nos conocíamos bien todavía, pero pues me dijo mi mamá va y viene y vamos a comer y lo que sea y pues vaya, y la gente que importa, ¿no? O sea, no te tiene que importar. Entonces, como que desde esa vez siempre sentí una conexión tanto con Karen como contigo, aunque no te conociera. Entonces me da mucho gusto poder ya estar aquí platicando contigo. Me llamo Mariana y nací 2 veces. Cuando tenía 19 años, encontraron un tumor en mi cerebro. Tan solo unos días después, pasé por una complicada cirugía y un paro cardiorrespiratorio que me cambiaron para siempre. Los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida, a esto que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Más de 7 años después, tras una serie de aprendizajes, renovación y crecimiento, he decidido emprender una nueva búsqueda. Para aprender a ver la vida desde nuevas miradas, conversaré con personas que, como yo, han vivido sus propios momentos de transformación. Cada conversación será un nuevo episodio que demostrará el profundo amor por la vida que nos une como seres humanos. Descubriré que cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos conocemos a nosotros mismos de maneras en las que nunca imaginamos. Y que día a día somos capaces de construir y reconstruir nuestras vidas. Soy de San Rafael, Veracruz, ahí nací también. Este, pues fui, sí, bien, o sea, todo, tuve una niña normal, fui ahora sí que todo normal, me la pasé muy bien, fui muy divertida, la verdad sí, pues íbamos mucho a la playa, en el río, la pasábamos siempre. Y ahí conocí también salí a estudiar a Veracruz, mi carrera estudié en Veracruz, estudié diseño de interiores. Y de ahí regresé a San Rafael, estuve trabajando y conocí a mi esposo y ahí me quedé. Siempre he sido muy activa, fui una persona muy activa, me gustaba mucho el deporte, entonces sí, muy bien, muy padre. ¿Qué hacías de deporte? Esquiaba en agua, Ah, vale. en el río esquiaba mucho en agua, di clases de gimnasia, hacía mucha gimnasia también, y nada más, sí, muy padre. ¿Gimnasia así como de las Olimpiadas? No. No, gimnasia normal, aeróbics y todo eso, cuando se usaba la moda de los aeróbics y todo eso. Ya. Ajá. Sí, hacía mucha gente. Qué padre. Y la esquiada en agua sí era mi máxima. Tengo 2 hijas, Andrea la mayor y Karen la más chica. ¿Y qué tal fue cuando nacieron ellos? Ay, fue muy importante. Sí, la verdad las disfruto mucho hasta la fecha, siempre las he disfrutado muchísimo. Me dediqué a ellas, le ayudaba a mi esposo en un negocio que teníamos de distribuidora de refrescos,
pero para mí siempre ellas fueron lo primordial. Ujú. O sea, nunca dejé, afortunadamente tampoco tuve la necesidad de trabajar para sobrevivir más, ¿no? Entonces Ujú. tuve la necesidad entonces tuve la oportunidad, mejor dicho, de ser primero, era primero lo que las necesidades de ellas Ujú. al trabajo, Ujú. pero sí seguí trabajando. Ujú. Entonces sí las disfruté mucho. ¿Y a ellas no les enseñaste a esquiar en agua? Pues ¿O yo no, estaban muy chiquitas? ya estaban muy chiquitas. Ay, ya. Ah. Sí, no, ese sí no, no fue ya el tiempo. Ujú. Ujú. Pero si no, sí les hubiera enseñado. Enseñé a muchos hasta eso. Yo sé, por lo que me ha contado Karen, que tuvieron un accidente cuando eran chiquitas, ellas, pero no sé así exactamente qué fue lo que sucedió. Pues era hacer la vida normal y todo. Estaba yo preparando el cumpleaños de Karen, Ujú. el número 9. Íbamos a entregar invitaciones. Yo vivo en el pueblo de San Rafael, pero mis papás viven como a 10 minutos hacia la playa, Ujú. de otro pueblo que se llama Mentidero. Ujú. Entonces iba yo a entregar unas invitaciones para allá y a unos amigos que también vivían por allá. Ujú. Y justo como a la mitad del camino, yo la verdad no recuerdo porque ni siquiera me di cuenta, Ujú. cayó una rama de un árbol muy grande Ujú. sobre el techo del coche. Ujú. Ahí fue donde tuve la lesión en las cervicales y en la columna. Ujú. Yo ahí lo que agradezco Ujú. muchísimo a Dios es porque a ellas venían en el coche y a ellas no les pasó absolutamente nada. Ujú. Y de ahí yo, no recuerdo nada hasta un mes después, que estaba yo ya en el hospital. Ujú. Ujú. Y ahí empezó, ahora sí que, el cambio de vida. Ujú. Ahí me llevaron de emergencia a Veracruz, porque ahí en el pueblo no hay hospital ni hay nada. Ujú. Entonces lo que hicieron fue llevarme de emergencia a Veracruz y ahí me operaron, me pusieron una placa en las cervicales, que es lo que me han platicado, estuve en terapia intensiva un mes. Ujú. Digo que eso recuerdo, la verdad, muy, muy poco. O sea, no recuerdo más que imágenes vagas de alguna gente entrando o algo. Ujú. Y de ahí me acuerdo ya en el cuarto de cuenta, me acuerdo mucho de que las niñas me llevaban, tenía una pared llena de dibujos, Ujú. Ujú. de colores muy, muy bonitos. Pero sí, yo me acuerdo perfectamente, hasta eso sí me acuerdo muy, muy clarito de ese pelo de ángel. O sea, yo me acuerdo del pelo de ángel porque como un material que vendían antes. Ujú. Y ahorita lo puede hacer como un algodón, como un relleno de almohadas, Ujú. más o menos, pero muy suave, que aparecía y desaparecía. Si yo rezaba, aparecía. No había nadie, porque yo no me acuerdo haber visto a nadie, pero sí haber escuchado. Ujú. También. Y para mí eso fue, yo creo que muy importante. Porque de ahí en adelante fue cuando yo empecé a recuperar y empecé a recuperar y empecé a recuperar. Yo pienso que yo me iba, porque rezaba y aparecía el pelito ese de ángel. Ujú. Ujú. Y yo no había nadie, pero sí me acuerdo haber hablado con él. O sea, que me preguntaban que qué quería. Sí, Yo me quiero quedar. sí, Vas a sufrir, no importa. Mis hijas me necesitan, yo me quiero quedar. sí. Yo sentí que Dios me dijo que que quería, ¿no? Yo me quiero quedar. Pero él me decía, es que si te vas a quedar vas a sufrir mucho. Le digo, no importa, yo me quiero quedar. Sí, Y me quedé. claro. En agosto de 2000, de ahí, te digo, como en diciembre regresé a mi casa a San Rafael. Ujú. Y y en enero, a finales de enero, fui a Cuba, al Siren, a la Ah, rehabilitación. rehabilitación. Ujú. Las niñas se quedaron en casa con su papá Ujú. y yo me fui con una tía, la tía Dina, Ujú. que ella me apoyó muchísimo en esa época, y me sigue apoyando hasta la fecha. Ujú. Pero ella que me acompañó estuvo conmigo siempre, siempre, siempre. Ujú. Estuvo conmigo en Cuba. Ujú. Sí, no tuve mucha ayuda, la verdad sí tuve mucha ayuda. Mis papás, de mi tita, muchos amigos, muchas amigas, sí, hasta la fecha es lo que sí, tengo muy, muy agradecido que tengo muchas amigas que me apoyan, todo. Sí. ¿Y cómo fue el diagnóstico, digamos? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando a mí me operaron,
yo tenía la sonda y tenía no sé qué y no puedes caminar y tal, pero no te dicen nada así específico. O sea, en realidad tú no sabes como hasta dónde te vas a recuperar, hasta dónde no. De la comida, por ejemplo, a mí nadie me había dicho que a lo mejor no iba a poder comer después. Yo en mi mente yo decía, pues voy a estar un rato acá y ya luego salgo y regreso a mi vida normal, ¿no? Como que nunca pasó por mi mente que mi vida no iba a ser igual. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, fíjate que yo me acuerdo de eso, de que yo pensaba, bueno, dice, estaba yo en el hospital, me acuerdo, y dije, bueno, ya sabía yo que no iba a mover absolutamente nada, porque un doctor me dijo que ni los hombros iba a poder mover, que afortunadamente sí les puedo mover los hombros, los brazos, que no iba a mover absolutamente nada, pero yo nunca pensé, o sea, nunca me pensé negativo, pensé en decir, es que no me voy a poner, no, yo decía, voy a echarle todos, voy a rehabilitación, voy a intentar todo, porque yo voy a poder. Entonces, como que nunca pensé en negativo, siempre pensé en positivo. O sea, nunca pensé en lo que no podía hacer, sino siempre pensaba en lo que tal vez podría llegar a poder hacer. Siento que eso fue lo que me ayudó mucho. Siempre he tratado de buscar lo positivo de las cosas. O sea, lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo y no lo que no puedo. Y hasta la fecha así como que ha sido mi fuerza esa, de sacar lo mejor de cada situación. No ver lo malo, sino ver siempre lo bueno y lo que tenemos. Como yo siempre le he dicho a mis hijas, es lo que quedó de mamá, así es que hay que disfrutarla y aprovecharla. Y creo que sí lo hemos logrado. Me voy a Cuba, estuve en Cuba 4 meses más y de ahí regresé 2 meses y volví a regresar a Cuba otros 4 meses a pura terapia. Y ya cuando regresé vino un cubano terapista conmigo también que estuvo 2 meses en mi casa siguiendo la terapia. Entonces sí me dediqué, por decir así, 8 meses o un año a terapia intensiva tarde, mañana y tarde. ¿Terapia física? Pura terapia física. ¿Qué tipo de cosas hacía? Pues movimientos, o sea, de brazos, piernas, tratar de equilibrios. Así que todo lo que era la terapia física para rehabilitar, mental también, un poco de mandar informes como señales a los dedos, las manos y todo eso. Que fue lo que me enseñaron en Cuba. Y ya y yo disfrutaba mucho también la terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora ya no, ahora sinceramente ya no he estado tan activa en ese aspecto. Como que yo en aquella época le eché todas las ganas así, le eché todo para intentar salir adelante de él. De que yo sabía que iba a poder y que iba a poder y que iba a poder. ¿En Cuba fue donde empezaste a mover los brazos? Sí, en Cuba. ¿Y te acuerdas cómo fue esa evolución? Al principio no podías mover nada. No, incluso estaba en una silla más recostada, más especializada, por decir así. Y sí era muy complicado para moverme, para atenderme, para todo era muy complicado. Y ya poco a poco fui, pues ahora sí, como tú ves, vas acondicionándote a tus necesidades, tratando de hacer todo más práctico, para ti y para todos. Vas agarrando tu ritmo, pero sí fue muy complicado eso, muy difícil. Justo antes del accidente había empezado yo a correr, se hacía muchísimo ejercicio. Yo también pienso que eso ayudó a mi rehabilitación más rápida, mi fortaleza, porque yo tenía mucha fuerza. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y lo más difícil fue pues yo creo que el reintegrarme a mi casa. Que mi casa fuera funcional para mí y que yo fuera funcional para la casa. Para que todos tuvieran armonía. Yo lo que quería era lograr que las cosas siguieran su ritmo normal, de un hogar normal.
con las niñas, que ellas tuvieran su vida normal, su escuela, sus amigas, que todo fuera normal. Y creo que sí lo logré. Sí. Al menos una buena parte sí lo logré. Y es que tenemos esta idea de como de lo que es la vida normal. La forma en la que yo lo ponía cuando estaba en el hospital, yo decía, yo ya quiero como regresar a mi vida de antes. Y yo siempre lo decía así, o sea, mi motivación para esforzarme era regresar a la vida de antes. Esa era como que en mi mente me llevaba una vida. Me operaron, estaba como en un limbo que iba a ser temporal y después de eso, cuando ya estuviera bien, iba a volver a regresar a la vida de antes y eso era lo que yo iba a hacer lo normal. Yo exactamente pasó lo mismito, Mariana, igualitito, o sea, para mí era lo mismo. Yo sabía que si me portaba bien, si yo hacía todo lo que me decían, si yo hacía todo, o sea, todo lo que tenía que hacer, iba a volver a pasar todo lo mismo, ¿me entiendes? Pero date cuenta de que no es así, entonces tienes que buscar sacar lo mejor. O sea, como yo le decía, ok, la vida cambió, totalmente, pero dentro de ese cambio, en buscar lo mejor. Exacto. No lo peor, sino sacar lo mejor. Porque si efectivamente la vida te cambia en todos los aspectos. Todos, no queda nada exactamente igual. Sí. Más que, yo calculo, entonces tú me lo dirás, queda lo de adentro de tu corazón, ¿no? Tus sentimientos son exactamente los mismos. Sí. O sea, no cambia absolutamente nada. Ni el amor por las personas, ni, no sé, ni tu alegría tal vez, ni nada. Pero es lo único que no cambia. De ahí todo tu cuerpo cambia tanto que sí es otra vida totalmente diferente. Sí. Y tienes que adaptarte a esa vida totalmente diferente. O sea, como ejemplo, dentro de lo malo, o sea, dentro de tus cambios y lo que fueron malos o fueron buenos, no sé, cada quien lo que le haya pasado, ¿no? Pero lo importante es que dentro de tu cambio saques lo mejor, no lo peor. Sí. Karen tenía 9 años y Andrea tenía 11. Iban a la primaria, entonces yo quería que todo, o sea, siguiera siendo como también así como antes de que invitaban amigas. Y sí, efectivamente, y así funcionó, ¿eh? Que hacían pijamas en mi casa, fiestas en la casa. Si tenían que ir a algún lado, yo veía la manera de buscarles quién las llevaba y quién las recogía. Fue muy chistoso también porque ellas aprendieron a manejar muy chiquitas. ¿Iban en qué año? En secundaria, prepa, empezaron a manejar para poder ya irse ellas a la escuela. Claro, te digo, es un pueblo muy pequeño, estaba muy cerca de la escuela y sí, iban temprano, así que iban a la escuela solas prácticamente. Sí. Y sí, acá Andrea no la empecé a enseñar yo a manejar, a Karen sí. A Karen sí le digo, ¿sabes qué? Súbeme al coche y vamos a aprender a manejar. Y así aprendimos a manejar. Muy chistoso porque su otra hermana, que también ya sabía un poquito más, le ponía los botes de basura para que se estacionara entre botes de basura. Muy chistoso, muy, muy divertido. Entonces me subían al coche y nos íbamos a dar la vuelta al pueblo a manejar. Y así aprendió Karen. Anda también practicó mucho conmigo también de esa manera. Él ya había aprendido un poquito, su papá le había enseñado un poquito antes, pero seguimos practicando conmigo. Y yo la verdad lo disfrutaba mucho, la manejada. Al súper también nos íbamos, también le decíamos, vamos al súper, nos íbamos al súper en las semanas y ahí también me suben y nos vamos. Íbamos a Veracruz también muy seguido, de paseo, los fines, de compras, o hacia plazas a comprar esas cosas de ropa y eso. Muy padre también nos las pasamos, muy rico. Pero depende mucho también de cómo tú te adaptes a ese estilo de vida. La actitud que tú tengas ante ese estilo de vida. Y eso es lo que tú tienes que decidir, hacer una actitud positiva para poder encajar en todo eso. ¿Cómo ves tú o cómo pones tú en práctica esa actitud positiva? Se escucha tanto que la gente dice, es que hay que tener una actitud positiva, que a lo mejor se puede entender como que eso quiere decir que nada malo está pasando. Pero no, es simplemente como el enfoque que le das a las cosas, ¿no? Exactamente, darle el enfoque correcto, o sea, de que tú quieres, si tú quieres que las cosas se hagan bien, tienes que hacer las cosas bien también tú. No puedes encerrarte
o negarte a hacerlas, a ser partícipe de las situaciones o del entorno familiar o del entorno social, lo que tú quieras, porque si no, ¿cómo te puedo explicar? No encajas. Sí, No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque la actitud positiva no la sacas nada más así de fácil. Tienes que estar, sentirla más que nada. Pero cuesta mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Sí. Y hay temporadas que sí me encierro mucho, por ejemplo, en mi casa y eso, como que no me atrevo a salir. Pero no porque no quiera o porque sí quiera. Simplemente porque no o sea, no me nace. No me siento a gusto o me siento muy a gusto en la casa en ese momento. No sé qué pueda pasar, porque a veces que sí, sí me da mucho, me gusta salir, me gusta compartir con mis hijas más que nada o con las amigas, salir y eso. Pero hay temporadas o tiempos en que no me siento a gusto para estar afuera. Por ejemplo, en los festivales de las niñas, siempre fui a todos sus festivales, siempre fui a todo lo que requería que estuviera yo en la escuela juntas. O sea, siempre participé en todo eso. Entonces siempre estuve presente en todo lo de su entorno de ellas, para lograr que todo fuera... Y no fue por pesado ni mucho menos, ¿eh? Lo hacía con gusto, o sea, sí lo disfrutaba también, lo digo. También hace unos años también conseguí un trabajo, estuve trabajando en una empresa de una exportadora de limón, capturando datos. También fue una experiencia muy padre, que me hizo sentir muy, pues muy útil. O sea, como que me dio como un empuje de lo que más puedo hacer todavía. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Eso cuándo fue? Hará como unos 4 años más o menos. Trabajé como 2 años, año y medio, más o menos 2 años, capturando datos para la compañía. Y fue un entorno muy bonito, muy chistoso también. Sobre todo ahí tengo una anécdota muy padre porque llegué a la oficina que me habían citado y me dice el contador, necesito que trabajes Excel, ¿puedes trabajar? Yo sí. Pero cuando salí, no sabía nada de Excel, obviamente. Entonces le hablaba a una amiga que me había llevado, le digo, amiga, consígueme un maestro para hoy. Y así fue. O sea, al otro día tenía un maestro en la casa que me enseñó Excel y empecé a trabajar. Y me fue muy bien. Y lo disfruté también mucho. Qué padre que pudiste tener esa oportunidad. Una experiencia muy bonita. ¿Y cómo le hacías para capturar los datos? ¿Cómo trabajabas? Trabajaba en la casa. Entonces yo iba un día a la semana a la oficina, me daban el material que tenía yo que buscar y que trabajarlo. Lo trabajaba toda la semana y al siguiente día, hasta el siguiente fin de semana, lo volví a llevar lo que yo había hecho, lo que había capturado y me volví a llevar la papelería. Y así estuve trabajando. Conocí gente muy especial ahí porque era una empresa que también incluía muchos discapacitados en el trabajo. Pues conocí a gente muy especial, muy bonita. Entonces sí, muy, muy padre. Qué padre. Y ahí fue lo que me platicabas de cómo te adaptaron un mouse para que pudieras trabajar. Sí, tengo en la computadora un programa de voz, pero para mí era muy lento todavía. Entonces me adaptaron un mouse con un clic, donde yo con las manos avanzo más rápido todavía. Entonces, y hasta la fecha sí tengo toda la actividad con la computadora, puedo hacer de todo, hasta juegos solitarios, crucigramas, investigo, leo, cualquier cosa. Sí me gustaría conseguir otro trabajo, porque tengo el tiempo para hacerlo, entonces como que sí me gustó mucho de trabajar. Siempre he trabajado yo. Siempre había trabajado ayudándole con las cosas de la oficina de mi esposo y eso. Y entonces sí me gusta el trabajo. Siempre buscando más cosas y siempre... Exactamente. Realmente sigues siendo una persona muy activa. Sí, Solamente dentro de mis limitaciones, sí. Solo activa de una manera diferente, ¿no? Efectivamente, sí. Como dices, sigues siendo la misma persona en tu corazón.
Sí. La vida de Marta cambió de manera inesperada, inimaginable. Qué frágiles somos los seres humanos ante la inmensidad de la vida, qué pequeños ante la inmensidad del mundo. Y sin embargo, qué fuertes, qué inmensos también. Marta es una evidencia clara de aquella paradoja de la vida. Fue vulnerable, sí, pero increíblemente fuerte también. Grande. Cuando estaba en el hospital, Dios le preguntó si quería irse, pero eligió quedarse aquí. Sabía que la vida iba a ser difícil, pero todavía tenía mucho amor para dar. ¿Y qué misión más importante que esa? La fuerza de Marta debe contagiarnos a todos. Dios la invitó a su compañía, pero eligió acompañarnos a nosotros, por su familia, por sus hijas y por ella, por todo lo que la vida faltaba por ofrecer. Seamos fuertes como Marta, vulnerables, frágiles, pero con la entereza necesaria para saber elegir la vida.